Ana siempre había sentido una conexión especial con la carretera. Desde joven la conducción se había convertido en su refugio, un escape de la rutina diaria y un lugar donde encontraba tranquilidad en el constante ritmo del motor. Como conductora experimentada, Ana conocía cada curva y cada tramo de su ruta nocturna, un camino solitario que serpenteaba a través de paisajes áridos y montañosos. La oscuridad de la noche era su compañera constante, y el sonido del motor se había convertido en una... Esa noche, el clima era inusualmente tranquilo. La luna llena iluminaba el cielo despejado, proyectando sombras alargadas sobre la carretera. Ana mantenía sus ojos en la carretera, sus manos firmemente agarradas al volante. Había terminado un día agotador y estaba ansiosa por llegar a casa. Pero algo en el ambiente estaba cambiando. El aire parecía cargado de una tensión invisible, como si la carretera misma estuviera susurrando secretos olvidados. A medida que avanzaba, Ana comenzó a notar movimientos en el borde de su visión. Al principio, pensó que era producto de la fatiga, pero pronto se dio cuenta de que no era así. Figuras etéreas comenzaron a aparecer en los campos y a lo largo del borde de la carretera. Eran siluetas difusas y translúcidas que parecían desvanecerse tan pronto como intentaba mirarlas directamente. La sensación de desconcierto se apoderó de ella, y un escalofrío recorrió su espalda. Los espíritus parecían querer El misterio se profundizó cuando las apariciones comenzaron a volverse más prominentes y sus formas más definidas. Era como si el velo entre los mundos estuviera levantándose, revelando una presencia que nunca antes había notado. Ana, a pesar de su experiencia y habilidad al volante, se sintió impotente ante lo sobrenatural que se desplegaba ante ella. Los espíritus parecían estar intentando transmitirle algo crucial, una advertencia o un mensaje, pero el significado seguía eludiéndola. La carre, con cada kilómetro que Ana avanzaba en su ruta nocturna, la sensación de inquietud se intensificaba. Las sombras que antes parecían meras ilusiones ópticas ahora tomaban formas más definidas y angustiantes. Las figuras etéreas, antes apenas perceptibles, se mostraban con mayor claridad. Algunos espectros se manifestaban como siluetas de personas que parecían desesperadas, sus rostros distorsionados por el dolor y la tristeza. Otros, en cambio, parecían ser sombras implacables, que se movían A medida que las visiones se volvían más frecuentes, Ana intentaba racionalizar lo que estaba viendo. Se decía a sí misma que era solo fatiga, o tal vez una ilusión creada por el cansancio de las largas horas de manejo. Pero el aire en el interior del camión se volvía cada vez más frío y denso, y un profundo silencio envolvía la carretera, interrumpido solo por el sonido lejano del motor y el viento aullante. El frío se sentía como una presión invisible que parecía presionar contra su pecho. Las apariciones se volvían más agresivas, y Ana notó que su camión comenzaba a comportarse de manera extraña. Las luces parpadeaban y el motor emitía ruidos extraños, como si estuviera respondiendo a una presencia invisible. Los espectros parecían estar intentando comunicarse de alguna manera, pero sus intentos eran fragmentados y desconcertantes. A veces, Ana escuchaba susurros que se desvanecían tan pronto como intentaba enfocarlos. Otros momentos, veía imágenes distorsionadas de eventos pasados. Ana decidió detenerse en un área desierta cerca de la carretera, tratando de calmarse y recobrar el control. Miró a su alrededor, tratando de entender qué era lo que estaba sucediendo. El cielo estrellado y la luna llena brillaban con intensidad, proyectando sombras alargadas que danzaban en la oscuridad. La carretera se extendía en la distancia, desierta y silenciosa. Ana, aún temblando, decidió continuar, pero cada vez que se ponía en movimiento, las apariciones volvían con más intensidad. Las visiones comenzaron a tener un patrón. Ana empezó a notar que los espectros parecían estar conectados entre sí, como si formaran parte de un mismo grupo o estuvieran ligados por un evento común. Algunos de ellos se mostraban en actitudes de desesperación, otros en calma,
pero todos parecían tener una cosa en común: estaban atrapados y necesitaban ayuda. Ana sintió una mezcla de miedo y compasión. Los espíritus parecían estar atrapados en un limbo, sin poder encontrar paz, y ella, como expecta, a medida que la noche avanzaba, Ana sintió que el peligro se hacía más palpable. Las visiones se volvían más intensas y más cercanas. Algunos espíritus se acercaban a su camión, intentando tocar el vidrio de la ventana o incluso tratar de entrar en la cabina. La atmósfera se volvía más opresiva y el aire estaba cargado de una energía pesada. La desesperación de los espíritus era casi tangible, y Ana podía sentir una presión creciente en su pecho, como si estuviera siendo arrastrada hacia algo. En el momento culminante de su viaje, Ana se encontró en una parte particularmente oscura y solitaria de la carretera. La carretera parecía desvanecerse en la oscuridad, y el viento aullaba con una intensidad sobrenatural. De repente, las apariciones alcanzaron su punto máximo. Los espectros se manifestaron con una claridad aterradora, rodeando el camión y llenando el aire con una energía inquietante. Ana pudo ver sus rostros con gran detalle, rostros de personas que parecían haber sufrido una T. En medio de esta tormenta de visiones y presencias, Ana tuvo una visión particularmente poderosa. Vio un accidente trágico que había ocurrido en ese mismo lugar años atrás. Los espíritus le mostraban un accidente de tránsito que había cobrado muchas vidas, y Ana entendió que los espíritus que la rodeaban eran las víctimas de ese evento. Ellos estaban atrapados en un ciclo de sufrimiento, incapaces de encontrar la paz debido a la tragedia que había tenido lugar en esa carretera. En el clímax de la situación, el camión de Ana comenzó a fallar. El motor se detuvo de repente, y las luces se apagaron, sumiéndola en una oscuridad total. Ana sintió un pánico creciente mientras los espíritus se acercaban cada vez más. Los susurros se volvieron gritos, y las sombras se movían con una frenética desesperación. Ana, en un estado de terror absoluto, comprendió que la única forma de escapar era enfrentar el problema de frente y ayudar a los espíritus a encontrar la paz que tanto Ana recordó las visiones y las escenas del accidente y decidió buscar una solución. Con el camión detenido y sin luces, comenzó a buscar una forma de resolver el problema. Sus pensamientos se dirigieron hacia el ritual que los espíritus podrían necesitar para liberarse. Buscó en su mente cualquier conocimiento sobre ritos de liberación o prácticas espirituales que pudiera utilizar. A medida que las sombras se movían a su alrededor, Ana encontró un pequeño amuleto que había sido un regalo de su amea. Ana tomó el amuleto y lo colocó cuidadosamente en el suelo, en el centro de la carretera. Se arrodilló y comenzó a recitar una oración que su abuela le había enseñado, pidiendo paz para las almas atrapadas y liberación del sufrimiento. Mientras lo hacía, el aire comenzó a sentirse más ligero y el frío que la había atormentado comenzó a desvanecerse. Las apariciones se volvieron más suaves y comenzaron a alejarse lentamente. Con cada palabra de la oración, Ana podía sentir que la presión en su pecho disminuía y que la energía opresiva se disolvía. Los espíritus, que antes estaban tan inquietos, comenzaron a mostrar signos de calma. Sus formas se desvanecieron gradualmente, y los susurros se convirtieron en un murmullo distante. Finalmente, el silencio se asentó en la carretera, y Ana sintió que la presencia de los espíritus había desaparecido. El motor del camión comenzó a funcionar nuevamente, y las luces se encendieron con normalidad. Ana, aún temblando pero aliviada, continuó su viaje. La carretera, que antes había sido un lugar de terror y desesperación, ahora parecía pacífica y serena. Ana miró el cielo estrellado y se sintió en paz, sabiendo que había ayudado a liberar a las almas atrapadas y que, de alguna manera, había encontrado una conexión más profunda con el mundo espiritual. Al llegar a casa, Ana reflexionó sobre la experiencia y cómo había cambiado su perspectiva sobre la vida y la muerte. Comprendió que había sido parte de algo mucho más grande que ella misma, y que, a través de su valentía y determinación,
había ayudado a restaurar el equilibrio en un lugar atormentado por el sufrimiento. La carretera, ahora tranquila y libre de apariciones, se había convertido en un símbolo de su propia transformación y crecimiento personal.